Tengan todos buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, esfuerzos laterales. Entonces empecemos con nuestra presentación. Ahí la tienen. Llegamos al capítulo 5 de la materia asociado con esfuerzos laterales. Y para eso tenemos que ver unas fotos, entender dónde pueden darse los esfuerzos laterales y después vamos a ver cómo calcularlos. Esta es una foto en el sillar, cuando uno sale de la carretera y baja un poco, llega a un río y ahí está el río y uno dice, aquí han construido, todavía la enfocamos así, alguien ha construido una estructura de hormigón y se nota que es un muro, ¿no? Se ve claramente que es un muro. Y se nota que ha pasado cierto tiempo y aquí detrás ha habido un empuje hacia el muro. Se nota claramente cómo ese muro está inclinado. Entonces sí se puede dar que el terreno empuje un muro y este es el caso. Entonces estamos hablando de que existen ciertas estructuras para contener el suelo donde actúan esfuerzos laterales. Este dibujo, esta foto es muy clara para mostrarnos aquello. Estos muros pueden ser diferentes en diferentes situaciones, casos, proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos otra foto donde se ha puesto un muro. El muro es ligeramente diferente al anterior, ahí está. Y detrás también hay un suelo y se contiene y son diseñados para contener cierto suelo que ejerce cierto volumen. Cuando uno está por Sacaba en la doble vía, uno ve que han construido muros de ese estilo, algunas alturas acá, otras allá, y detrás lo propio, hay un suelo y se colocan los muros de contención y los esfuerzos laterales tras aquello. En alguna parte de la circunvalación, lo propio, uno mira y dice, este es otro muro, y detrás aquí le han puesto algo de mampostería y se ejerce cierta fuerza, arriba un otro camino, y es ahí donde entra el muro de contención. Ahorita solo estamos viendo cómo funciona esto. Entonces voy un momento a ver quiénes todavía están llegando y los admito. Muy bien. Entonces vuelvo a la presentación y ahora llego a un sótano. Pasando por un lado, uno ve que están excavando porque se va a construir un edificio y aquí hay otro edificio, ahí hay una casa y la excavación se nota, tiene varios metros y en esta porción se ve el hierro y adicionalmente cierta contención para aguantar aquello. Entonces ahí se está construyendo un muro y va a recibir esfuerzos laterales. Eso es lo que se puede ver claramente. Entonces hay en diferentes casos ciertos muros. Muy bien. Y vamos a ver un video que nos ayuda a ver aquello. Pero antes de ver el video, déjenme admitir a las personas que están llegando. Muy bien. Entonces vámonos al video. Hola, soy Marcelo Paro.
Les explicaré ahora cómo se procede en la construcción de muros de contención perimetral. Al comienzo del trabajo de construcción, la excavación y vaciado de muros de contención suele ser la primera labor del encargado. Para esto, si el inmueble tiene un sótano que ocupa toda la superficie del terreno, como suele ser lo más común, debe hacerse una excavación dejando un retiro de tierra de 2 a 3 metros de ancho, según la profundidad. Hecho esto, se escoge un sector por el cual empezar la excavación y perfilado del terreno al ras del vecino. Esta excavación se realiza generalmente. El ancho de la excavación suele ser de 2 a 3 metros, dependiendo de la zona. Luego, se vacía una carpeta de hormigón y cobre sobre la cual irá acomodada la malla de acero de la fundación del muro. Luego se acomoda la malla de la fundación, conformada por acero longitudinal y estribos, y por encima la malla de acero del muro de contención. Esta malla puede ser colocada en las dos caras del muro o solo en una cara interna, dependiendo del cálculo estricto. Luego, se encofra la zapata de fundación para el vaciado. Este proceso de excavación, perfilado y vaciado de las zapatas suele realizarse en un día, dejando para el día siguiente el vaciado de las zapatas. Al día siguiente se desencofra. Luego se encofra el muro con tableros. Muchas veces, entre el terreno del vecino y el muro de contención a vaciarse, se prevé un plástico grueso impermeabilizado. Otras veces simplemente se vacía con impermeabilizado. Los puntales que sostienen el tablero deben ir fijos al tablero y acuñados. Luego se procede con el vaciado de hormigón, librando capas de arquitecturas. Vaciado el muro de contención, se desencofra este al día siguiente. Pero justo luego del desencofrado es una muy buena práctica el apuntalamiento del muro con un morro de tierra que impida la falla del muro por sí. Este muro de tierra funciona incluso mejor que los puntales de madera. Se repite el proceso en franjas alternadas como se muestra, dejando intactas las franjas intermedias. Terminado el proceso de vaciado del muro de las franjas alternas, recién se procede a la excavación y vaciado de las franjas que faltan. Cada cierta distancia debes dejar puños de tierra, especialmente en sectores donde tengas construcciones aledañas pegadas al muro. Se procede de la misma manera a lo largo de todo el perímetro, de forma alternada y dejando puños de tierra. Aunque en el video no se muestra, la alternancia de la excavación a lo largo de todo el perímetro es importante. Terminada la construcción del muro, el terreno está listo para concentrarse en las zapatas centrales, columnas y el vaciado de la losa de entrepiso sobre la cual se apoyarán de forma definitiva todas las caras del muro de contención. Espero que haya sido útil el video y nos vemos en la siguiente. Excelente. Entonces, hasta lo que hemos visto ahora, unas fotos de diferentes muros. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacer cualquier pregunta en este momento.
Entonces, si vuelvo atrás, el asunto ha sido muy simple. Hemos visto fotos de muros, hemos entendido que actúa el esfuerzo lateral. Hemos dicho en alguna carretera hay esos, en alguna avenida esos otros, en el sótano ese de ahí, hemos entendido el proceso detrás. Y volvemos a otro sótano y decimos aquí, evidentemente se ha hecho una excavación y el muro que se coloca es de ese estilo, en esa excavación. Ahí está el muro y se han puesto esos puntales. Ahí se puede ver el suelo y se puede ver el muro. ¿Por qué? Bueno, porque hay que contener los esfuerzos laterales de ese suelo. Extra de cualquier diseño, esa es la idea ahí. Por supuesto hay más que eso es un ejemplo. Uno también puede decir, aquí hay otra obra, igual se requiere hacer una excavación ahí, y lo propio se hace la excavación y se coloca el muro, y este en especial, mire, además tiene anclajes, ¿no? Esa es la idea ahí. Y este de acá muestra uno de esos sótanos mucho más profundo. Es una foto cualquiera de YouTube. Y miren el tamaño de la excavación y el muro detrás. Entonces empezamos con este video. Queda muy claro el tipo de muro que hay ahí, ¿no? Entonces, más de un sótano, más de dos, realmente es una excavación profunda. Este es el sistema para excavar y luego sacar el material y los muros con anclajes, ¿no? Son diseñados para llegar a profundidades mayores. Si hablamos de más estructuras de retención, pensemos en estos perfiles. Estas son las ataguías, entonces si uno hinca una al lado de la otra, entonces este es un sistema que introduce ese acero en el suelo y pone uno al lado del otro. Puede verse aquí también. Hay alguna carretera y acá una excavación y realmente se han puesto esos perfiles de acero y se ha excavado algo ahí, ¿no? Es la misma idea. En esa situación estamos hablando de excavar y generar un esfuerzo lateral. Son fotos que muestran varias excavaciones y asociado con todo esto los esfuerzos laterales. Eso es lo que estamos viendo, no ningún cálculo, solo entendiendo que esas son obras que nosotros manejamos. ¿Hay más? Uno dice, también se podría manejar este tipo de muros. Que son este tipo de muros? Gaviones, muros flexibles. Y también aguantarían un cierto esfuerzo lateral. En resumen, todos estos muros llegan a comprender estos de acá o estos de acá. Hemos visto muros que se pueden considerar rígidos y muros que se pueden considerar flexibles. Los flexibles normalmente tienen anclajes y los rígidos lucen así. En esta materia vamos a entrar solo a los muros rígidos. A ver cómo vamos a diseñar estos muros de acá. Y vamos a dejar esto, si mal no recuerdo, para fundaciones 2. Perfecto. Entonces, ¿has ahí alguna pregunta?
igual todavía voy a ver si hay alguien esperando, ¿no? Estamos tranquilos. Muy bien. Veamos entonces estos muros rígidos, ¿no? Ya hemos visto varios, vayamos a los muros rígidos. Es también una foto cualquiera de internet. De alguna manera se quiere colocar el muro ahí, se ha hecho la excavación, se llega a una profundidad, se pone la armadura y a continuación viene el camión con el hormigón y vacía el hormigón y estamos haciendo el muro. Otra foto similar, de alguna manera se desea poner el muro ahí y se pone el encofrado, o perdón, primero la armadura, ahí está la armadura, ahí está el encofrado y se va a llenar con hormigón. Bueno, y estos terminan siendo muros rígidos. En general, un muro rígido, como acabamos de ver, se construye y va a tener una zapata, va a tener una parte que aquí dice muro, y detrás en general, va a tener un relleno. Y detrás del relleno recién el suelo que es el natural. Entonces, como hemos visto en esas fotos, uno excava hasta ahí, construye el muro y luego le pone el relleno. En este no es obligado que siempre sea así. Se ha puesto un relleno de grava y después el relleno de tierra pisonada. ¿Y por qué primero grava? Para que cuando llegue el agua se meta y se conduzca una tubería que sirve para dren. Entonces el agua llega ahí y no empuja el muro. Obviamente es mejor no tener agua que empuje el muro, que va a hacer que sea más caro. Mejor no tener el efecto del agua. Entonces, en el fondo lo que se construye es algo así. En algunos tipos de muro, por supuesto. Dentro de todas las fotos que hemos visto, entendemos a qué se refiere. Y con respecto al relleno, hay un autor, aquí está el autor, apellida Day, en su libro El 2000, afirma que la recomendación estándar para material de relleno es la de un suelo granular limpio. Es decir, ahí en el relleno no poner ni limo ni arcilla. ¿Qué razones hay para esto? Un comportamiento predecible, el sistema de drenaje y la acción congelante. En otras palabras, un relleno granular tiene generalmente un comportamiento más predecible en términos de la presión del terreno ejercida sobre el muro. En sistemas de drenaje, lo que acabamos de explicar para que el agua no empuje el muro, y en acción congelante, si el agua se congela, para que no ocasione esfuerzos adicionales. Entonces, el relleno que se pone detrás tiende a ser granular. Y en ese caso, uno tiene un muro y aquí lo vamos a dibujar a partir de este momento como simplemente un elemento de esa forma y ahí vamos a decir que detrás hay un relleno. En ese relleno puede haber agua o no, esto es solo para mostrar que hay un relleno de diferentes características. Este relleno debe ser principalmente y más aconsejable que sea granular, ¿no? Perfecto. ¿Y qué es lo que puede suceder? Aquí dice que pueden haber tres casos. En este primer caso, dice, este muro no se mueve. El relleno ejerce un esfuerzo sobre el muro y no se mueve. En este segundo caso, dice que ese mismo relleno, dadas otras condiciones, puede empujar el muro.
Y como es un muro rígido, se supone que rota alrededor de ese punto de esa manera. Y en este último caso puede haber la situación en la que algo empuje al muro. Y cuando empuja al muro va hasta esa situación y hay una deformación en el otro sentido. Entonces hay tres casos, este primero, segundo y tercero. En este caso el muro no se mueve. En este caso el muro es empujado por el suelo y en este caso el muro empuja al suelo. Ahí no tiene por qué haber nada ni falla. Aquí dice que el muro, el suelo empuja el muro hasta que llega a una falla. O en este otro caso, el muro empuja al suelo y hasta que se llega a una falla y no tiene por qué tener el mismo ángulo. Entonces hay un bloque que se levanta aquí, otro ahí. Y hay tres estados de esfuerzo en un muro. Este de acá equivale al estado normal sin muro, a la condición que hay en un suelo. En otras palabras, aquí estamos diciendo si yo tengo este como el terreno natural y yo voy a ver abajo los esfuerzos, voy a encontrar que hay esfuerzos aquí, que son esfuerzos efectivos verticales, pero también hay esfuerzos en este sentido, que son los esfuerzos efectivos horizontales. Y la relación entre ambos, ese esfuerzo horizontal, es algún valor igual a este caso en la que el muro no se mueve, es la misma idea. Si yo aquí sin tocar nada excavo y pongo un muro a esa altura y lo reemplazo en un instante de tiempo y no se mueve nada, entonces estoy en este caso primero, en que el muro no se mueve. Entonces esa condición de suelo sin que haya muro es la misma condición del primer caso en que el muro no se mueve. Entonces, primero hay que entender eso, que hay diferentes tipos de esfuerzos laterales, de acuerdo a lo que acabamos de ver en esta gráfica. Entonces, veamos lo que está inmerso en un video con respecto a el caso este de acá en que el suelo empuja. Entonces, ¿cómo empuja? ¿Hay falla? ¿No hay falla? Eso veamos aquí. Está en inglés, pero no importa. Queda realmente claro que este es un modelo, este es un recipiente. En ese recipiente se ha puesto la arena y para verla claramente en la imagen es la misma arena, pero tiene diferentes colores y así yo observo la condición de la arena. Y aquí arriba hay una carga, ¿no? Y se ha dibujado, no dibujado, se ha puesto una pequeña casa para ilustrar la carga. Bueno, aquí hay un muro, de eso estamos hablando, de un muro rígido. Y en nuestro recipiente, aquí existe un pequeño, ¿cómo se dice? Tensor ¿sí? No se me ocurre, una pieza, le diremos así, una pieza que da el esfuerzo sobre el muro. Entonces es fácil de ver que en esta condición la arena empuja el muro, hay un esfuerzo lateral. Y si el muro no se mueve, entonces estamos hablando de una primera condición, un esfuerzo. Pero si se mueve y el suelo empuja, hay otra condición. Vayamos a eso. Ahí paramos un momento y se está moviendo este elemento y poco a poco está perdiendo fuerza de aquí el muro, ya no aguanta lo mismo. Entonces, si yo estoy quitando la fuerza de respuesta, actúa plenamente la fuerza que está de este lado de la arena y ya puedo ver que hay un cierto movimiento y ese movimiento ahí pueden ver
tiene como base ese punto y se mueve la parte superior porque esto es rígido. Y aquí detrás, miren lo que sucede. Miren ahí, realmente la situación es muy clara. El muro se ha movido hacia la derecha, rotando por este punto, y aquí se ha formado, y para eso se pone la arena de esa manera, un plano de corte. Un plano de corte. Entonces, hay un corte en este bloque fruto del empuje del muro en el suelo y se llega a la falla. Y hay algún valor, en este caso si además puedo medir la fuerza, puedo saber la fuerza que hay detrás para producir ese caso. Sigamos bien. Y ahí es muy, muy claro, ¿no? El movimiento es mayor y la arena está empujando al muro y detrás hay una falla, ¿no? Eso queda muy, pero muy claro en este esquema. Bueno, después se mueve un poco por la estabilidad misma, pero sigue sucediendo lo mismo. Perfecto. Entonces a eso se refiere esto de acá, en que puedo tener yo un muro sin movimiento y el suelo que empuje al muro y haber una falla. Y a veces cuando el muro empuje el suelo, igual hay una falla. Entonces, ¿cómo son los esfuerzos? Entendido cómo funciona. Si aquí yo dibujo el esfuerzo lateral, el esfuerzo efectivo, puedo yo decir aquí está el movimiento, inclinación del muro hacia un lado o hacia el otro lado, y digo voy a partir de mi muro donde no hay movimiento. Entonces hay algún valor, no sé cuál todavía, pero hay un valor y digo, si no hay deformación, hay un esfuerzo que actúa ahí. Y digo, hay una presión, es un esfuerzo, y ese es en reposo. ¿Por qué se llama en reposo? Es muy, muy claro, ¿no? Porque no hay movimiento. ¿Y qué pasa si ahora empieza a moverse el muro? He podido ver que el suelo empuja al muro y el esfuerzo va disminuyendo. Eso se ve aquí, ¿no? Uno puede ver el esfuerzo disminuyendo conforme el muro va moviéndose hasta que llega a la falla, y cuando llega a la falla hay un esfuerzo y una deformación grande. En ese punto se dice que hemos llegado a una condición activa de falla. Por lo tanto, la presión es activa. Y decimos, en ese hemos llegado también a la falla, ahí la falla. ¿Cuál es el esfuerzo que se reporta? El sigma prima A, una presión activa. En el otro caso, un otro esfuerzo que normalmente en esta condición es horizontal, no confundir con el vertical, pero se le llama sigma prima cero, horizontal. Y eso es lo que hemos visto en el video, cómo hay un esfuerzo sobre el muro y después de que se permite que el muro se mueva, el suelo puede empujar el muro y empuje y falla el suelo y el momento de la falla, el valor de empuje es sigma prima y es menor al inicial sigma prima cero. Eso es muy, muy claro en la figura. Lo hemos visto, pero si empujásemos al otro lado, pues simplemente el esfuerzo o la deformación fuese al otro lado y poco a poco aumenta hasta que llega a la falla allí. Y ahí se dice que la condición es pasiva, es una presión pasiva. Entonces hay que tener en cuenta eso, los estados de esfuerzo en un muro.
Y los estados de esfuerzo están asociados con esto que estamos diciendo, ¿no? En primer lugar, la deformación. Si no se mueve, estado en reposo. Si el suelo empuja el muro y llega a la falla, condición activa. Y si el suelo es empujado por el muro y llega a la falla, condición pasiva. Y en todos los casos hay un esfuerzo horizontal sobre el muro o solo en el suelo, y ese esfuerzo horizontal es el esfuerzo en reposo, es el esfuerzo activo o el esfuerzo pasivo. Para que se llegue a la condición activa, que es de falla, la deformación es esta, menor a la deformación para que se llegue a la presión o a la falla en condición pasiva. Entonces vuelvo a ver y digo, esa es la idea exacta. Ahí está el suelo en reposo y hay un esfuerzo lateral asociado. Esta es la activa y un esfuerzo asociado a la falla, y hay un esfuerzo asociado a la falla en condición pasiva. ¿Y cómo se da la falla? Una vez más veamos la gráfica que nos ayuda a entender muy bien. Entonces, el pasar de reposo a activo. Pensemos en los valores y pensemos en las deformaciones. Aquí hemos dicho, esta es condición activa, el delta A sobre el H inicial, y este es pasivo, delta P sobre H inicial. Entonces hay un delta H para diferentes suelos. Si decimos estamos manejando una arena densa, si la arena es densa, en condición activa 0,01 y en condición pasiva 0,01. Entonces, si damos una altura, dice que en condición pasiva se deforma 10 veces más que en deformación activa para llegar a la falla. Y en esencia es la misma relación, bueno, varía un poco en arena media, suelta, limo o arcilla. Se da cierta deformación en condición activa y mayor deformación en condición pasiva, como está en ese gráfico. Y esos son valores. Perfecto. Entonces hasta ahí pueden hacer sus preguntas. El resto de la clase vamos a hablar de la condición en reposo o de reposo. Entonces pueden hacer cualquier pregunta. Bien. Entonces empiezo con la condición en reposo, condición de reposo. El muro no se mueve. O es el caso en el que no hay muro, es directamente el suelo ahí abajo, ¿no? En ese caso decimos hay un esfuerzo vertical y hay un esfuerzo horizontal. Y en el plano tau sigma nosotros vemos cuáles son esos esfuerzos que son principales. Entonces miro y digo, eso representa este punto A
y este punto B. Y digo, este punto B tiene el esfuerzo vertical y este otro es el esfuerzo horizontal. ¿No? Esa es básicamente la idea, ese es el reposo. Y ahí hay otras gráficas, todavía las vamos a ver después o en un momento. Solo digo, hay otra gráfica, pero el sigma prima H y el sigma prima B son los esfuerzos en condiciones de reposo. Y detrás hay un círculo, un estado de Moore. Entonces miro aquí y digo, ahí está mi círculo, considerando este estado de Moore, y digo, no toca la envolvente de falla de ese suelo. No importa cuál sea el envolvente, no la toca porque no está en la falla. Por eso debo aclarar. Y este de acá, he dicho el sigma prima H, en reposo es realmente el sigma prima cero, ¿no? Puede también llamarse, solo se lo deja sigma prima H. Y nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre sigma prima H y sigma prima B? Aquí está, sigma prima H sobre sigma prima B, o escrito de otra manera, el sigma prima cero es el mismo esfuerzo horizontal efectivo sobre el vertical efectivo, que es, dice, es un coeficiente K sub 0. K sub 0. Y ese es un coeficiente de presión lateral en reposo, ¿verdad? Coeficiente de presión lateral en reposo. Entonces, la relación entre el horizontal y vertical es un coeficiente K sub 0. Si se mueve el muro, entonces el muro, el suelo empuja el muro, este suelo empuja el muro, ya hemos visto cómo, el vertical permanece igual, y el horizontal disminuye, entendido eso, y al disminuir avanza hacia la izquierda, y cuando avanza hacia la izquierda llega un momento en que el círculo que forma toca la falla, y ese es el activo, ese valor es el activo. ¿Podría el horizontal ser mayor que el vertical? El horizontal aquí ser mayor que el vertical, y el momento en que el suelo empuje el muro, este valor va disminuyendo, llega a ser igual al vertical y luego llega aquí, también es posible. Pero este que involucra esa falla es el activo. Y si el muro empuja, entonces el vertical sigue siendo ese, no importa que el horizontal haya sido ese o este. Poco a poco el horizontal va creciendo más que el vertical y llega el momento en que toca la falla. Entonces ahí hay una condición pasiva, hay una condición activa, pero ahora estamos en este valor que representa la condición de reposo. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que es la condición de reposo y ese coeficiente que aparece ahí de relación entre horizontal y vertical. Esta relación del coeficiente se mantiene si es a pesar de que uno de los dos valores sea mayor que el otro. Sí, no habría problema. En otras palabras, el K sub 0 puede ser 2 como puede ser 0,5, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, es posible. Y la relación siempre es efectivo horizontal sobre efectivo vertical. Muy bien. Entonces, ¿qué valores exactamente eso puede tomar? Aquí dice, ese K sub 0 puede ser para una arena suelta entre 0,45 y 0,6, para una densa de 0,3 a 0,5, y para arcillas puede ir de 0,5 a 0,7, pero alguna vez puede llegar hasta 2. Entonces, solo quiere decir eso, dependiendo qué ha sucedido con el suelo antes, al comparar los esfuerzos, puede ser el
horizontal menor que el vertical, pero también puede ser el horizontal mayor que el vertical. Eso es la idea. En arenas, típicamente, el horizontal es menor que el vertical, ¿no? Eso es lo que muestra ese coeficiente y se llama el coeficiente de, aquí está, coeficiente de esfuerzo lateral del terreno en reposo, K sub 0. Ahora, ¿qué hace uno? ¿Qué calcula realmente? Lo que calcula es el K sub 0. Entonces ahí se muestra una tabla en que dice, hay un autor de apellido Jackie en 1944 que dice calcula el K sub 0 así para suelos normalmente consolidados. El mismo autor dice voy a dar mi ecuación simplificada y así hay varias de ellas. Diferentes autores, diferentes suelos y lo que realmente se calcula es el K sub 0. Espero que se acuerden especialmente qué ensayo de campo da el K sub 0. Estas son ecuaciones empíricas, ¿no? ¿Qué ensayo de campo, cuál utilizarían y les daría el K sub 0? Espero que me contesten. Pueden abrir su micrófono. El DMT. El DMT. Entonces ahí está. Ese valor para calcular esfuerzos laterales viene del DMT. ¿Dónde hemos usado este K sub 0? En el método de Hall. Había un K y simplemente dijimos, les voy a dar el valor, pero aquí está, entiendo que ese K sub 0 no tiene por qué ser el mismo y varía. Y en condición en reposo o no haber muro, la condición normal del suelo, se tiene esas relaciones. Ordenemos mejor estas relaciones, ahí están en su texto tal cual, pero mejor ordenadas dice, mire, véala de esta manera. Hay los casos para usar en arena y los casos cero como ecuaciones para usar en arcilla. Estas dos primeras en arena y esta segunda en arcilla. Si la arena está normalmente consolidada, use ese valor. Si la arena está sobreconsolidada, el OCR es mayor que 1, utilice este otro valor. En arcilla normalmente consolidado y sobreconsolidado. Y diga, si detrás hay una arena y el valor de phi es 30, ¿cuánto le sale el K sub 0 si la arena está normalmente consolidada? Espero su respuesta. 0.5. 0.5, entonces dijimos el K sub 0 en una arena, no importa que sea suelta o densa, puede tener valores de 0.5 con phi 30. Sí, esos son valores típicos. Entonces ahí está la ecuación para hacer ese cálculo, es esa. Hay que conocer el valor de phi. Esa es la idea. Y por otro lado, dice, si esa misma arena está sobreconsolidada, la ecuación es esta. Y hay que tener cuidado. Aquí, esta es la ecuación. ¿Dónde está? Aquí está la ecuación. Aquí dice 1 más el seno de phi por eso, pero cuando uno ve con calma es 1 menos el seno de phi. Es la misma anterior con ese valor. Entonces, si phi es 30, aquí me pueden decir, y OCR es 2. ¿A cuánto llegaría el K sub 0? $0.29. 0.29. ¿Seguro? 0.7. 0.7. Más sobreconsolidado, aumenta el valor. En valores típicos, dice en una arena densa, comparado, no, 0.3, 0.5, suelta 0.3, bueno.
pero estamos hablando de que al estar sobreconsolidado, pues el esfuerzo lateral es mayor. Era 0,5, ahora es 0,7, no sin importar mucho el valor. ¿Por qué? Porque esto ha aumentado. Normalmente también podría aumentar esto, no importa, o sea, la idea es que esa es la relación. Pero lo único que hay que saber es qué suelo estamos poniendo detrás y sí saber si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y por otro lado, dice, si tenemos una arcilla, y uno dice, yo, ¿por qué quisiera tener una arcilla? No quería tener un relleno. Bueno, la verdad es que sí, cuando pongo un relleno es granular y me olvido de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Han visto ustedes muros de sótano pegados al suelo existente? Y si es arcilla, bueno, el caso cero se obtiene así. Y aquí dice, depende del IP. Un IP típico en Cochabamba 15, ¿cuánto le saldría el caso cero si el índice de plasticidad es 15? ¿Pueden decirme? 0.5. 0,5. Entonces un IP15 da el mismo caso cero que en una arena con Fi 30. Y si el OCR es 2, ¿cuánto da este valor? 0,5 por la raíz de 2. 0.71. Perfecto, entonces casi lo mismo, ¿no? Pero uno queda claro que es el caso de una arcilla y el otro el de la arena. Entonces este caso cero yo he aprendido que puedo obtenerlo en campo, ¿no? Pero también puedo obtenerlo de estas condiciones. Y estos son varios casos y he ordenado adecuadamente para entender bien solo algunas de estas ecuaciones. La simplificada de Jackie, hay una que no es simplificada, dice suelos normalmente consolidados. Luego he visto que aparece esta otra, ¿no? Esa es la que acabo de ver. También he visto esta de acá. Y después he visto esas dos, esta otra. Entonces estas son las que se aplican. ¿Puedo hallar más? Sí, aquí me dice que sí, ¿no? Por ejemplo, me dice hay otro caso en el que el relleno está inclinado. Ahorita vamos a ver más detalles. Relleno inclinado, ahí otra ecuación. O me dice hay otras ecuaciones asociadas con el coeficiente de Poisson u otras asociadas con módulos de deformación horizontal y vertical. Bueno, hay varias ecuaciones empíricas, pero en resumen esta tabla nos lleva a estas de acá. Entonces, si yo tengo el K sub 0, lo he obtenido en campo, lo he obtenido en... Uh, lo he obtenido a través de una ecuación empírica, pues ahora puedo calcular el esfuerzo sobre el muro. Entonces veamos que eso es de la vida real. Este es un edificio y en este edificio se ha excavado y se quiere, ya está construido el edificio, pero en este momento se han excavado para hacer dos sótanos. Se nota clarito, ¿no? Dos sótanos y a partir de eso el resto. Y aquí al lado una casa y se ha excavado y uno no elige el relleno, ¿no? Si era arena o lo que sea. Normalmente en Cochabamba es arcilla y en uno excava, pone el muro, como hemos visto hay un video de ir con calma, pero termina con el muro puesto y dice ahora cuánto actúa sobre ese muro, actúa un esfuerzo asociado con lo vertical en K sub 0 y el K sub 0 lo obtengo en base al tipo de suelo o de los ensayos adecuados de campo. Entonces, una vez más, ese muro es un muro de sótano. Ahora, me estoy olvidando y principalmente voy a eso. La pregunta es, ¿por qué este tiene K sub 0 y no K sub A, por ejemplo? Respuesta es porque un muro de sótano se construye de tal manera
que se supone que no hay deformación en el muro y muy especialmente porque hay cargas encima como las columnas que van a hacer que eso no se mueve y quede quieto. Y además, cuando yo he hecho la excavación y puesto el muro, pues lo propio no debo esperar otra cosa, ¿no? Esa es la idea. Pero sobre todo el muro de sótano tiene columnas que le dan una carga y uno suponga que ese muro no se va a mover. Esa es la suposición. Ahí está el muro y ahí está otra vez aquí la calle y ahí el muro y este muro tiene una fuerza y el K sub 0 para estimar la fuerza viene como acabamos de ver. Entonces imaginémonos que detrás de ese muro que acabamos de ver hay una altura h y detrás hay un suelo y incluso está el nivel de agua detrás. No he construido nada. Es ideal no tener agua, pero aquí, en el caso de la vida real, puede haber. Entonces, el momento de poner el muro, impermeabilizo y hago que no se meta por huequitos ni nada, pero hay agua detrás. O puedo construir un sistema de drenaje para que caiga el agua, bombeo. Bueno, ya poco a poco van a ir viendo eso en construcción de edificios y la vida real. Pero aquí, que es calcular los valores, digo, excelente, voy a calcular. Entonces, ¿qué conozco aquí atrás? Que existe un suelo, que existe un cierto nivel de agua y que yo aquí conozco el K sub 0, que es la relación entre el sigma prima 0 y el sigma prima b. Eso me queda muy claro. Y que el K sub 0 lo conozco. No importa cuánto me ha salido, conozco el K sub 0 aquí. Y despejo, si conozco el K sub 0, el sigma prima 0 es el K sub 0 por el sigma prima b. Y uno dice, pero el sigma prima b, eso es mecánica de suelos 1, a esta altura y eso es nada para mí. Recuerdo los exámenes de suelos 1, cómo palidecía para hallar eso en la profundidad, pero el día de hoy, suelos 2 a esta altura, eso es tan simple como hallar el esfuerzo total, la presión de poros y calcular el esfuerzo efectivo vertical en cualquier punto y ese esfuerzo por K sub 0 del sigma prima 0. Fácil. Entonces, en este tipo de muros, sabiendo el material y el tipo de material y o la resistencia, yo puedo saber cuál es el sigma prima 0. Ahorita vemos más detalles. Y la verdad es que sobre el muro no actúa el sigma prima 0, ese es el esfuerzo efectivo. Pero sobre el muro realmente actúa el esfuerzo total. ¿No? ¿Se entiende? Sobre el muro hay un esfuerzo efectivo. Y sobre el suelo hay un esfuerzo efectivo. Pero sobre el muro va a actuar el efectivo más la presión de poros. Entonces realmente es el total que actúa en el muro. Entonces en el muro calculo K sub 0 por sigma prima b y le sumo la presión de poros. Es solo eso, ¿no? Entonces eso quiere decir que en este gráfico yo tenía el valor de sigma en la profundidad, tenía el valor de U, he calculado el sigma prima b, entonces luego hago el K sub 0 por sigma prima b, y tengo el esfuerzo en función de la profundidad, sigma prima 0. Y luego le sumo la presión de poros, entonces al K0 sigma prima b que he calculado, le sumo la presión de poros y el resultado es la gráfica de esfuerzo total. Entonces, esta ecuación, yendo con calma, termina en esta relación detrás del muro. Esa es una línea horizontal vertical perfecta, la profundidad, y esta es una línea horizontal perfecta, y ese es el esfuerzo horizontal sigma 0 en reposo. Y me dice arriba, al hacer estas operaciones, me ha salido el valor de 0,
Aquí como hay un suelo y después hay agua, me ha salido ese valor, luego ese valor, y el diagrama tiene estos valores. ¿Qué valores? K sub 0 por sigma prima B más U en los diferentes puntos. Y ese es el esfuerzo horizontal. Ahora, evidentemente aquí y en suelos unos he enfatizado mucho que al ir a lo vertical, por ejemplo, en este caso al ir a lo vertical, este esfuerzo tiene un valor, pero el esfuerzo aquí detrás del muro es obviamente vertical, ¿no? Entonces no hay que confundir lo que es la gráfica que parece horizontal con el esfuerzo que es vertical. Ahora no estamos calculando eso, estamos calculando aquí cuál sería primero el efectivo como esfuerzo y cuál sería después el total. Entonces, como esfuerzo, el efectivo en cualquier punto es el sigma prima B por K sub 0. Y luego el total es ese efectivo más la presión de poros. Y ese valor es horizontal. Entonces, esto de acá, por eso se pone además esa relación, es horizontal. El sigma cero total que actúa sobre el muro tiene esa relación. Esta ecuación en base a la definición. ¿Claro para todos? Bien, pongámosle en números. Aparece un muro en el ejemplo 5.1 que está en el texto y dice, este muro es un muro de 7 metros de altura. 7 metros de altura. Este muro equivale a 2 sótanos. El que les he mostrado puede muy bien ser eso, ¿no? 2 sótanos, 3,5 y 3,5, 7 metros, es variable, ¿no? Depende de la arquitectura además, pero muy bien puede ser ese de ahí. Y este muro no se mueve, el suelo no empuja el muro, o si empuja, que es correcto, hay una fuerza aquí, fruto del mismo edificio, que hace que el muro no se mueva. Y detrás no hay un relleno, es específicamente en este caso algo horizontal y adicionalmente el suelo aquí C0, pi 30, peso unitario 17 y este alfa 0 se refiere a esto horizontal. Y debajo agua no se ha hecho nada para que drene gamma saturado 19 y C0 pi 30. Entonces uno dice, es el mismo suelo, solo que hay agua ahí, solo varía el gamma. Perfecto. Y se conoce que esa altura está a 3,5 y 3,5, a la mitad exactamente. Excelente, entonces, ¿cómo se procede? Hemos dicho, se procede a utilizar la ecuación que está aquí. Primero se halla el K sub 0, y luego se halla el sigma prima 0, y luego el sigma 0 en los diferentes puntos. Entonces, para ese caso, debería yo hallar el esfuerzo que es, o primero va, el K sub 0. Entonces, algo tengo que asumir, ¿no? Entonces, en este caso digo, ¿cuánto podrá ser el K sub 0? Y ahí tengo que decir, esto es una arena, es una arcilla, está en una condición normalmente consolidado, sobre consolidado. Y en este caso puedo asumir que está normalmente consolidado. Tengo que saber del suelo. ¿Cómo podría saber si está normalmente consolidado o no? Por ejemplo, con el DMT. ¿Se acuerdan que aparte del K sub 0 da una relación OCR o más que OCR, un sigma prima C? Entonces, de ahí la gran importancia de esos ensayos. Y ahí asumo y digo, si por ejemplo es 1 menos el seno de phi, aquí está clarito que phi es 30,
1 menos el seno de phi sería 0,5. Y aquí abajo lo mismo, entonces el K sub 0 es conocido 0,5. Y este otro es 0,5 igual. ¿Y qué debo hacer? Vengo a la ecuación de acá, conocido el K sub 0, en cada profundidad, yo ahora puedo calcular el esfuerzo efectivo. Primero el vertical y luego multiplicar por el K sub 0, que en este caso es 0,5. Entonces, pero primero el vertical. Y luego a ese vertical, no, perdón, a este sigma prima 0 horizontal efectivo sumarle la presión de poros. Entonces, en este ejercicio se hace eso. Pues dice que tenemos nosotros un esfuerzo efectivo horizontal, una presión de poros y sumados esos me da el esfuerzo lateral total. Pero ¿cómo he encontrado eso? Tiene que quedar muy claro y repito una vez más porque muy simple, pero a la vez es todo. No me olvido que el esfuerzo efectivo horizontal en condiciones de reposo no es nada más que K sub 0 por el sigma prima B. En este ejercicio, arriba 0. ¿Se acuerdan cuánto era el gamma aquí? 17. Entonces el gamma es 17. ¿Y cuánto era el K sub 0? 0,5. Entonces agarro mi calculadora y digo esto aquí en este punto, ¿no? Un punto equivale a K sub 0, 0,5 multiplicado por el sigma prima B. Y el sigma prima B es 17 multiplicado por 3,5 menos la presión de poros ahí, menos 0. Puedo ir con calma haciendo cada uno de estos gráficos, pero ese es el concepto. Entonces, ¿cuánto sale eso? ¿Me dictan? $29.75. Si no sale 32,73, ¿seguro? $29.75, ingeniero. Ok. Entonces, 29,75. No me había fijado eso, pero 29. Entonces, ese valor está asociado con eso. Ah, ya sé por qué. No, es que en este ejercicio no dice calcular como 1 menos 0 de phi. Recuerden que el K sub 0, aquí es correcto decir 1 menos el seno de phi, pero en ese primer ejercicio, y aprovecho para aclarar, dice voy a utilizar esta ecuación y de ahí crece un poquito más. Si mal no recuerdo, pero creo que es eso. Entonces podrían, usando esta ecuación, calcular con phi 30 el K sub 0. $0.56, ingeniero. Eso, entonces esa es la diferencia. Entonces aquí nosotros hemos dicho, para este suelo nosotros tomamos 0,5 porque usaba esa ecuación, pero en este ejercicio usa la otra. Lo más común es 0,5, eso no se olviden, no hay que asustarse, pero a esta altura ya sabemos que si uno utiliza una ecuación u otra, todo varía, pero hay que entender el concepto y uno se queda tranquilo. Entonces con el 0,56 estoy seguro que esto cambia y sale eso. ¿Podrían ayudarme a verificar? Sí, sale eso. Eso, entonces esa es la razón. Pero igual, o sea como sea, entonces ahí uno tiene el valor, estamos calculando el sigma prima 0, ahí, y vamos a hacer lo mismo a este otro valor,
y sale, ya no vamos a usar la operación, 50.41. Y la presión de poros es 0 arriba y abajo, 3.5 por 981, sale eso. Entonces, al sumar ese valor, el de arriba es 0, el siguiente es 32.73 y el de abajo es 50 más 34, 84.75. Entonces, el esfuerzo lateral total tiene esa forma. ¿Y cuál es la ecuación? Una vez más, la ecuación es esa de ahí. K sub 0, sigma prima B más 1, pero se entiende que al ir profundizando, el valor de ese esfuerzo va cambiando, ¿no? Ahí va cambiando. Es ese y ese. Entonces, ese es el esfuerzo lateral en condición en reposo. Y uno dice, mejor si solo calculo un valor de fuerza. Voy a entender más, ¿no? Es correcto dar el esfuerzo así. Y hay una ecuación detrás, una vez la mostramos, es esa de ahí, sigma 0, esta de aquí. Pero si yo hallo la fuerza, también va a estar comprendida. Entonces, para hallar la fuerza, ¿qué tendría que hacer? Agarro aquí y digo, hasta aquí hay un triángulo. Y ahí actúa una primera fuerza P sub 0 que yo puedo llamar P sub 0, 1. Y luego yo tengo un rectángulo aquí, hasta ahí, y un triángulo, ¿verdad? Se nota cuál es el rectángulo y cuál es el triángulo. Y actuando aquí en el centroide de ese rectángulo, tengo un P sub 0, 2. Y aquí, actuando en el centro de gravedad del triángulo, hay un P sub 0, 3. ¿Y cuál va a ser el P sub 0, 1? El área del triángulo. Entonces digo, ¿cuál va a ser el área del triángulo? Esto es 3.5. Este otro valor es 32.73. Mantengo la primera relación. Y puedo calcular este valor. ¿Me pueden dictar cuánto sale P sub 0, 1? Cero cinco por 35 por 32.73. ¿Cuánto sale eso? 57.28. 57 punto ¿cuánto? 28. Punto 28. Y hago lo mismo para este otro. El P sub 0 va a ser 3.5. Este valor 3.5 y este valor 32.73. Entonces el P sub 0,2, ¿cuánto sale? $114.56. 114.56. Entonces ese esfuerzo ya tiene dos fuerzas. Pero falta una parte, el P sub 0,3. Otro triángulo. Noto cuál es el otro triángulo. Este de acá. Entonces es 1/2 por 3.5 por esta distancia, que es 84.75 menos 332.73. Entonces, ¿cuánto sale el P sub 0,3? $30.94. 30.94. Entonces, la suma de todo eso, 30.94.
34. ¿Cuánto sale? O sea, el P sub 0,1 más el P sub 0,2 más el P sub 0,3 da el P sub 0. Entonces, la fuerza que realmente actúa sobre ese muro es ¿cuánto? $202.78. ¿202? Sí, 202.78. Seguro que no es 262. Ingeniero, la fuerza PO3 es 91.03. Ok, entonces esa suma estaba bien así, pero realmente este valor es 91.03. Y ahora sí, con 91.03, ¿cuánto da P sub 0? 262.87. Entonces la fuerza que actúa sobre ese muro que está en condición en reposo, entre agua y el suelo, es 262.86. ¿Podrían ustedes calcular que esa fuerza actúa a esta altura 2.18? Sí. Solo dicen el momento que produce P sub 0,1 más P sub 0,2 más P sub 0,3, momento, es el mismo que produce esta fuerza. Por lo tanto, digo, ¿dónde actúa P sub 0,1? Actúa 3.5 más un tercio de 3.5. Conozco dónde actúa este. Porque aquí hay un triángulo y la relación es un tercio de esa longitud. Este actúa a la mitad, 3.5 entre 2, y este actúa un tercio de 3.5. Entonces multiplico P sub 0 por el brazo, más P sub 0,2 por el brazo, más P sub 0,3 por el brazo, y divido entre la fuerza, y ese es el brazo. Pueden hacer esa operación y ver si les sale 2.18. Sí sale, ingeniero. Perfecto, entonces puedo yo expresar eso de acuerdo a ese esfuerzo, es correcto, pero normalmente voy a poder hacer buenos diseños y todo diciendo que sobre ese muro de sótano actúa 262.87 kilonewtons y actúa 2.18. Y después ya vemos cómo diseñamos, si se voltea, no se voltea. Ya es un asunto para el siguiente capítulo. Esa es la idea. Pueden hacer sus preguntas. El ejemplo 5.2 dice la misma idea si tomamos un solo suelo, pero ahora el relleno está inclinado. Si el relleno está inclinado, eso hace que la fuerza que actúa sobre el muro ya no sea horizontal. Aquí está clarita que es horizontal. Es paralela al relleno que hemos puesto. Pero si el relleno tiene esta inclinación, lo que aprendo es que la inclinación viene dada por una fuerza con el mismo ángulo alfa de acá del relleno. ¿Y cómo calculo? Igual que antes. Calculo detrás de esto el sigma prima cero, luego el sigma cero y el diagrama de esa presión. Y el diagrama va a ser el mismo, en este caso, ese diagrama donde no hay agua está asociado solo con el total. Y el valor aquí, si esto fuese horizontal, es 7,5 multiplicado por 17 en este muro que tiene 7,5. Entonces agarren su calculadora y póngale 7,5 por 17. ¿Cuánto les sale? 127,5. Muy bien. Y ese es el vertical efectivo. Eso hay que multiplicar por el K sub 0.
Y ese K sub 0, hemos dicho que este segundo debe ser igual por el valor adecuado de K sub 0. Y ya no me acuerdo cuánto es ahí, pero no importa. Y de esa manera uno puede tener este valor y es el mismo solo inclinado, como si fuese horizontal, sale un esfuerzo y hace todas las operaciones, para eso está, y después multiplica por el K sub 0 y ahí tiene un nuevo triángulo, es lo mismo que calcular el área del otro y asunto solucionado, no hay problema. Ahí está el valor del K sub 0. Ahora, este K sub 0, y eso es lo que quería decir y me perdí en el camino, ese K sub 0 ya no puede ser este de acá, porque eso era en relleno horizontal. Tengo que yo buscar en mi tabla cuál puedo utilizar. Y aquí en verde dice para rellenos inclinados, K sub 0 es 1 menos el seno de phi por 1 más el seno de b. Entonces, con esa ecuación hay que hallar un nuevo K sub 0 porque el relleno está inclinado. Entonces, ese K sub 0 va a permitir, multiplicado por el valor de sigma prima b, hallar ese 80, porque además hay una inclinación aquí. Entonces hagan eso con calma y van a poder ver que eso funciona en el ejemplo 5.2. Y ya saben calcular esfuerzos en muros de sótano. Entonces uno dice, a ver, realmente este es un muro de sótano, tiene 2 niveles, ahí hay hormigón, cuánto sé de hormigón puedo no saber nada, pero del esfuerzo que existe para luego diseñar ese muro de hormigón ya lo conozco. Siempre hay que ir con calma, hay que haber hecho el estudio de suelos, hay que haber querido ensayos especiales, hay que estimar, pero finalmente puedo saber esa fuerza y la he aprendido. Aquí está, nada difícil. Y si el muro, el relleno está inclinado, que no va a ser lo común en este tipo, pues puedo igual hacerlo. Y solo que tengo que tener cuidado en el K0, que no puedo utilizar el mismo, cambia cuando el relleno está. Muy bien, entonces esa es la idea. La siguiente vez vamos a ver cómo calcular el esfuerzo lateral en condición activa. Hagan su ejercicio, este capítulo tiene más ejercicios, no se dejen pisar sin motivo. De estos 2 ejercicios, de hoy lunes a el jueves. Bien, entonces ahí quedamos. Pueden hacer alguna pregunta si surge y si no, simplemente los veo el jueves. Muy bien, no hay preguntas, quedamos tranquilos. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.